Pasamos entonces con la segunda persona que va a intervenir, en este caso es Elena Ceniceros, y no habría que presentar en esta facultad a Luis Baldoa, Elena menos, pues ¿El pasador? Profesora en esta casa de economía aplicada, es además vicedecana y tiene otros cargos en la cátedra de sostenibilidad y es miembro del equipo de investigación del sistema de información política de la Universidad de Bilbao. Elena es doctora en economía, entre otras cosas, y sus líneas de investigación se centran en la economía internacional, en la economía de los recursos naturales y específicamente en la economía del turismo. Es además profesora de máster en dirección y planificación del turismo. Cuando quieras, Elena. Ya. Gracias a la Cátedra de Cambio Climático por invitarme a estar en esta jornada y a todos los que estáis aquí hoy. 1 de noviembre, por la mañana 13 grados, por la noche más de 20. Manzanos en flor, segunda floración y cargados de fruta al mismo tiempo. Eso sí, mucho más pequeña que normalmente correspondería. Temperatura del agua del mar. En septiembre por encima de lo habitual. En octubre muchos días por encima de 20 grados. Como llega el Puente del Pilar y los titulares dicen hoteles llenos, temperaturas primaverales, playas llenas. Como gestores, como consumidores, como empresas, aplaudimos. Pero aquí tenemos el cambio climático. Los conceptos de contaminación, de pérdida de biodiversidad, de economía circular, de cambio climático son viejos. En los años 60 dieron lugar las primeras alertas a alguna actuación política, pero en la calle solamente se pensaba en que eran unos locos activistas que no se sabía muy bien qué. Llegan los años 70 y se les llama agoreros. En los años 80 la tecnología lo podrá resolver casi todo. En los años 90 se adopta el concepto de desarrollo sostenible, que ya estaba en el informe Brundtland, porque es muy fácil de aceptar, porque para cada uno necesidad es algo distinto. Llega la primera década del siglo XXI y, qué bien, las llamadas de alerta y las previsiones se convierten en estupendos guiones de películas cinematográficas enmarcadas en el género de ciencia ficción. Y en la calle, bueno, igual pasa algo. En 2010, en la década de 2010, el asunto se empieza a tomar más en serio, quizás hay que hacer algo, parece que hay problemas, y en 2023 hablamos ya de refugio climático, entre ellos Asturias. Y hablamos de refugiados climáticos y de migrantes climáticos. Refugiado, como ya señaló el codirector de la cátedra, es quien tiene que huir de su país y no puede volver porque ya no es habitable debido a los cambios climáticos. Desde mi punto de vista es totalmente banalizar el término refugiado climático si lo utilizamos para definir y llamar a los que vienen a pasar sus vacaciones a un lugar más fresco. El migrante es el que cambia temporalmente o definitivamente su lugar de residencia por los mismos motivos. Tampoco son los que vienen de vacaciones. Deberíamos hablar quizás de visitantes climáticos, que son los que realizan un tipo de turismo nuevo, que sería el turismo climático, y según vengan a pasar varios días, serían turistas climáticos, o unas horas, que también puede ser, serían excursionistas climáticos. Las necesidades y las demandas de cada uno de estos grupos van a ser distintas, y los desafíos para el territorio que los acoge también van a ser distintos. La industria turística sabemos que es muy vulnerable al cambio climático. El clima es fundamental para muchos tipos de turismo. De forma indirecta afecta a recursos que están vinculados sobre todo a los recursos del turismo de naturaleza o otros tipos de turismo similar, pero además es muy vulnerable también a todas las medidas de mitigación que se tomen, especialmente a las del transporte, y más en una región como Asturias, donde la mayor parte de los visitantes vienen en coche privado y para recorrer la mayor parte de los recursos hay que hacerlo en coche privado. Y además habrá cambios sociales, que derivan de que, sobre todo, si no se mitigan las temperaturas, hay estimaciones que indican una relevante caída del consumo, del PIB y, sobre todo, de la renta disponible para consumo turístico. Es decir, va a haber ganadores y perdedores con el turismo, también dependiendo de los impactos que haya en cada territorio. Y los impactos vienen por el transporte, pero no nos olvidemos que a principios de este siglo se estimó que el 21% de los impactos del turismo eran del alojamiento. Bien, parece que está claro en las distintas previsiones que los visitantes van a preferir latitudes más al norte, beneficiando a destinos como el sur de Inglaterra, de Canadá y perjudicando a toda la cuenca del Mediterráneo. Los visitantes o las personas que residen en climas más templados posiblemente aumenten sus estancias en su propio país o lugares cercanos en vez de desplazarse por la subida de temperaturas, y al final lo que vamos a tener es una redistribución de los flujos turísticos nacionales e internacionales. Asturias está dentro del circulito rojo. Y la capacidad de adaptación del turismo no es homogénea. Hay quien puede adaptarse más fácilmente
y otros que pueden hacerlo con mayor dificultad. Quienes más fácil tienen adaptarse son los visitantes. Ellos pueden elegir el destino en función de su renta, del conocimiento que tengan de la situación o del tiempo de que dispongan. Y al final, las adaptaciones principales que vamos a tener en este grupo o en estos agentes del turismo van a ser la decisión de cuándo viajamos, cuánto nos quedamos en un sitio y a qué destino vamos. En el extremo contrario estarían, por ejemplo, las comunidades locales o los operadores con inversiones fijas, propietarios de hoteles, por ejemplo, en lugares muy afectados por el cambio climático o especializados en un tipo de turismo muy afectado por el cambio climático. En el medio hay otras posibilidades. Incluso si el destino se ve favorablemente afectado por ese cambio climático, quienes estén allí más vinculados al territorio y aparentemente más beneficiados por esa situación van a tener que adaptarse a una demanda creciente y a los cambios en los recursos en los que se basa su negocio derivados de ese cambio climático, porque también los habrá. Bueno, Asturias parece que progresa adecuadamente en clima, según las opiniones de los que nos visitan. Las temperaturas medias anuales han estado creciendo, los días con más de 25 grados también han estado creciendo. Parece que eso es favorable y que Asturias podría ser, por tanto, uno de los que, al menos de momento, y aparentemente es ganadora. Si miramos la temperatura de confort para una estancia de playa, incluso en las olas de calor, las temperaturas en Asturias se acercaban a esa temperatura ideal y, como media, en los meses de verano de 2023 se mantuvo un poquito por debajo, lejos de las temperaturas extremas del Mediterráneo. Pero ¿qué pasa con otros recursos, no solamente la temperatura, sino el agua? Bien, las previsiones no son concluyentes. Parece que en Asturias no va a haber unas sequías radicales como en otros lugares de España, que las precipitaciones posiblemente se reduzcan algo, sobre todo en verano y primavera, quizás aumenten un poquito en otoño, pero sí habrá estrés hídrico, entre otras cuestiones porque habrá más demanda de ese recurso y los embalses de Asturias son los más pequeños y los que tienen menor capacidad de embalsamiento de agua. Y la variación en las precipitaciones también hace que haya una variación estacional de los cultivos. Esto va a afectar a qué se produce, cuánto se produce, dónde se produce, cómo se produce, su calidad y también sustitución de cultivos tradicionales quizás por otros. Y eso afecta al paisaje agrario, que también es recurso turístico en algunas épocas del año, y afecta al paisaje no agrario. Y no hay muchos estudios que se preocupen de este tema. La mayor parte se centran en cómo va a afectar al turismo de nieve y al turismo de sol y playa en las zonas que ya son de turismo de sol y playa, Mediterráneo, Caribe, etc. Bien, los efectos son variados en el cambio climático y afectarán más a algunos turismos que a otros. Van a ser particularmente sensibles turismos como el de montaña, donde los recursos serán menores, serán más frágiles y donde habrá más demanda porque la temperatura de confort se estima que es entre 20 y 25 grados y esa es la tendencia que parece haber en la temperatura asturiana en los últimos años y en las previsiones futuras. El turismo rural parece que también se verá favorablemente afectado, ya que habrá un alargamiento de la temporada de verano, de la de primavera, quizás algo menos en otoño. En general, podríamos pensar que disminuye la estacionalidad, pero estacionalidad seguirá habiendo y posiblemente con una mayor presión de demanda. Y luego otro aspecto a tener en cuenta, que ya se mencionó también, es la presión sobre los suministros, los servicios públicos, la sanidad, el transporte, la gestión de basuras, el abastecimiento de agua. Y quienes vienen a pasar solamente unos días, unas horas, contribuyen mínimamente a la financiación de las necesarias infraestructuras y adaptación de estos servicios. El aumento de la demanda está ahí, sobre todo en los últimos años, y además hay que tener en cuenta que esa mayor demanda de recursos y, por ejemplo, de los espacios naturales protegidos, que en Asturias son básicamente la montaña, no solamente de quienes nos visitan, es también de los que estamos en Asturias y que con el cambio climático cada vez demandamos más sol, más playa, más naturaleza, más montaña, más agua, más actividades al aire libre, de ocio, de deporte y otras muchas. Somos 1 millón más o menos. Y esto lleva a la presión para la construcción de infraestructuras. En Asturias, 2000-2006, no hubo un gran incremento, estaremos más o menos en verde en las estimaciones de la Unión Europea, pero ese incremento de la demanda hará claramente que haya una presión mayor en el horizonte 2100, y eso no solamente es un cambio irreversible en el uso de muchos recursos y de mucho territorio, sino que además implica también un efecto añadido sobre el cambio climático, ayudando a incrementar las temperaturas en las zonas más urbanizadas o donde se construyan más infraestructuras.
¿Cómo adaptarnos? Hay muchísimas líneas de actuación posibles. Quiero destacar solamente 3. Por un lado, la necesidad de una planificación integrada, como se ha mencionado, especialmente con el sector primario. Ambos sectores, turismo y sector primario, son dependientes de territorio, interrelacionados y van a verse muy afectados por el cambio climático. Hace falta una promoción responsable y un cambio en la idea de qué vendemos y cuál es nuestra imagen, de forma que no generemos un impacto adicional sobre recursos, sobre todo frágiles en la época de sequía o veraniega. Y hay además que desarrollar la aplicación de medidas blandas, como pueden ser la formación, el desarrollo de indicadores sencillos para en vez de medidas duras como las infraestructuras o la reubicación. Simplemente, convertirnos en atraer a migrantes climáticos puede llevar, si son ideales, a la gentrificación, si tienen esa renta alta ideal, pero podemos encontrarnos también con su elección de zonas urbanas, contribuyendo al desequilibrio o necesidad de nuevos recursos. No tenemos una ventaja para siempre. Pensemos que en el futuro también podemos vernos muy afectados y estar en zona roja. Gracias.